Bienvenidos a la habitación de las luciérnagas. Hoy conoceremos el relato escalofriante de un jinete vengador y su rebenque maldito. Acomódense y disfruten de El eco del rebenque, una leyenda de sombras, tierra y justicia silenciosa. La tierra en penumbra. Había una comarca, al sur del mundo, donde los caminos eran de polvo reseco y los valles reverberaban bajo un sol que parecía vigilar más que alumbrar. Las cosechas crecían lentas y amargas en tierras donde el miedo echaba raíces más profundas que el trigo. Era una región hermosa, fértil y rota. Allí gobernaba un hombre de mirada marchita y alma de hierro, don Mateo Fuentes. Su poder no se ejercía con látigos, sino con contratos, amenazas suaves, leyes retorcidas como serpientes. El castigo no era físico, era la ruina, el desahucio, el hambre. Su sombra se extendía más allá de sus tierras, alcanzando incluso el alma de los hombres. El comisario del lugar, don Jaime Alvarado, no era más que un títere tembloroso, temeroso de perder los favores que su sumisión le garantizaba. Las súplicas de los campesinos se estrellaban contra su sordera conveniente. Las injusticias llovían como cenizas sobre el pueblo, silenciadas por el terror. Los habitantes hablaban en susurros, temiendo que incluso el viento los delatara. En las pulperías, las conversaciones morían entre tragos, y en las casas, cuando caía la noche, los niños aprendían que no había monstruo peor que la bota del patrón. El jinete del silencio. Y sin embargo, algo cambió. Comenzaron los murmullos. En los caminos menos transitados, en las tardes que olían a tormenta, algunos afirmaban haber visto una figura solitaria, un jinete oscuro, envuelto en sombra, cuya silueta parecía recortarse contra el crepúsculo como un espectro. Nadie sabía su nombre. Nadie lo vio hablar. Montaba un caballo tordo, y de su montura pendía un objeto sencillo, común para el hombre de campo, un rebenque, pero ese cuero trenzado tenía algo más. Un brillo cruel. Un peso invisible. Decían que su chasquido en el aire no era el de un golpe, sino el de una advertencia que helaba la sangre. Primero, solo lo veían de lejos. Pero pronto, su aparición comenzó a coincidir con pequeños actos de desafío, como si la tierra misma respondiera a su presencia. Era el comienzo de algo antiguo, una justicia que no necesitaba tribunal, una amenaza que no requería voz. La primera marca. Una tarde, bajo el sol enfermo del poniente, don Mateo llegó a desalojar a los Pérez. Dos de sus hombres, toscos y sudorosos, comenzaron a sacar las pocas pertenencias de aquella familia del campo. La mujer lloraba en silencio, el padre, con los puños cerrados, no podía hacer más que mirar cómo su hogar se deshacía. El aire olía a polvo, miedo y desesperación. Y entonces, apareció. Desde el camino surgió el jinete. Oscuro. Inmóvil. Con el rostro oculto bajo el ala de su sombrero. En su mano, colgando como un péndulo, el rebenque. ¿Y tú quién eres?, rugió don Mateo. Lárgate. Esto no es asunto tuyo. El guaso no respondió. Solo levantó el rebenque. Lo hizo sonar. Chas. El sonido cortó el aire como un cuchillo de sombra. Los caballos relincharon. El silencio cayó como una losa. Los hombres de Mateo se miraron entre sí, inseguros por primera vez. El rebenque volvió a chasquear. Esta vez, tocó el polvo del camino. Un gesto mínimo, pero devastador. Un mensaje que hablaba en el idioma del viento: vete. No lo repitas. Don Mateo tragó saliva. Por primera vez en su vida, dudó. Miró al jinete. Miró a los vecinos. Miró los ojos del padre Pérez, ya no tan vencidos. Y se fue. Humillado. Tragándose su orgullo como un veneno lento. El guaso del silencio, como lo bautizaron esa noche, inclinó el sombrero, giró su caballo, y desapareció en el crepúsculo. El eco que vigila. No fue la última vez. El chasquido del rebenque comenzó a oírse en las noches más oscuras. En los rincones donde la injusticia se creía segura, resonaba el eco seco de esa amenaza incorpórea. Una noche, los hombres de don Mateo desviaban un arroyo que daba vida a 3 familias. Trabajaban a oscuras, ocultos por la luna. Y entonces, chas. Desde la maleza. Se detuvieron. Silencio. Chas, desde otro lado. Después, un tercero.
No veían a nadie. Pero el aire estaba cargado de advertencias invisibles. Abandonaron las herramientas y huyeron como si los persiguieran los muertos. Otra noche, Alvarado encerró a un joven por un robo que no cometió. A medianoche, un chasquido tronó frente a la comisaría. Luego otro, en la puerta misma. Al amanecer, la celda estaba vacía. Y sobre la madera de la puerta, una marca. Un círculo cruzado por una línea curva, como un rebenque en descanso. El comisario no volvió a dormir tranquilo. La emboscada. Don Mateo, acorralado por el miedo, decidió acabar con la amenaza. Reunió hombres armados, matones traídos de otras tierras. Una noche sin luna, se ocultaron en un desfiladero. El rumor decía que el Guaso pasaría por allí. Esperaron. Las piedras parecían sudar frío. Los grillos callaron. Un caballo se acercó por el camino. Silencio. Luego, chas, desde arriba. Las armas temblaron en las manos sudorosas. Chas, desde el otro lado. Un tercero. Un cuarto. El jinete apareció, avanzando sin prisa. Llevaba el rebenque en alto. Chas, él mismo lo hizo sonar. Los hombres, confundidos, se sintieron rodeados. Cuando el jinete cargó hacia ellos, el caos estalló. Piedras caían desde lo alto, disparos cerraban al vacío. Y ellos huyeron. Como niños, como presas. No sabían si fue un truco de ecos, si había uno o muchos. Pero todos coincidieron en algo: aquella noche, el Guaso no fue hombre, fue sombra, fue viento, fue miedo encarnado. Vi el despertar del pueblo. Después de aquello, algo se quebró, y algo se encendió. La gente empezó a levantar la cabeza. Comenzaron a hablar entre sí. A reclamar. A unirse. Y aunque el Guaso no siempre estaba, su símbolo sí. Su rebenque. Su eco. Cuando don Mateo intentó confiscar el ganado de un pequeño propietario, varios vecinos se interpusieron. Él amenazó con el comisario. Y entonces, el viento trajo un chasquido. Chas. Solo uno. Pero fue suficiente. Don Mateo vaciló. Se marchó. El miedo que él sembraba empezaba a secarse. En su lugar, crecía otra semilla. Más tenaz, más difícil de arrancar. Más tenaz, más difícil de arrancar. 7. La última noche. Dicen que don Mateo, desesperado, organizó una última cacería. Una tormenta caía sobre los cerros esa noche. Hubo un enfrentamiento, dicen. Algunos aseguran que el Guaso cayó. Otros, que fue el patrón quien nunca volvió a ser el mismo. Y otros creen que nunca fue un solo hombre. Que el Guaso del silencio era un espíritu antiguo. Que cada gesto de resistencia lo alimentaba. Que su chasquido era el eco de todos los oprimidos que no pudieron hablar. Que su rebenque era la memoria viva de la justicia silenciada. 8. El rebenque en la niebla. Hoy, en esa comarca, ya no se vive en sombras. Don Mateo envejeció, encerrado en su mansión silenciosa. El comisario fue reemplazado. La tierra sigue siendo dura, pero no hostil. Y en las noches en que el viento baja desde los cerros, algunos juran oír un sonido que no pertenece al mundo de los vivos, chas. No produce miedo. Al contrario. Provoca una sonrisa tenue, como de quien recuerda algo importante. Algo que no debe olvidarse. Dicen que la justicia, como el jinete, no siempre tiene rostro, pero siempre deja huella. Y si alguna vez oyes un chasquido en la noche, no corras.